Estudiantes, muy buenos días. A continuación, vamos a leer una serie de ejercicios relacionados con movimiento. Están en el libro de hipertexto, física, grado 10, página 88. La siguiente es la gráfica de posición X contra tiempo que corresponde al movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria rectilínea. Aquí vemos X representado en metros y vemos el tiempo representado en el eje horizontal en segundos. Vemos la posición inicial menos 120 metros y la posición final que tenemos aquí sería 40 metros. La primera pregunta dice, ¿cuál es la distancia total recorrida y el desplazamiento total realizado por el cuerpo durante el movimiento? Para calcular la distancia total recorrida, debemos entonces medir cuánto recorrió en cada desplazamiento. En primer lugar, de menos 220 metros pasa a menos 40 metros. Quiere decir que aquí recorre en total, pues, 80 metros. 80 metros los obtiene restando menos 40 menos 120 metros. En segundo lugar, esta línea horizontal representa que no hay movimiento porque permanece en la misma posición. Y a continuación, avanza desde menos 40 metros hasta 160 metros. En este trayecto ha recorrido una distancia total, entonces, de 200 metros. ¿Cómo lo obtenemos? Restando 160 metros menos 40 metros. La respuesta sería 200 metros. Y finalmente, pues, hace este recorrido aquí de 160 metros a 40 metros. De tal suerte que la distancia que ha recorrido en este trayecto, sería entonces también de 120 metros. Y al final, pues sumamos cada uno de esos distancias recorridas. Observe que en este caso no tenemos en cuenta que este desplazamiento es negativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la distancia, solo me interesa saber cuántos metros se ha recorrido en cada uno de los intervalos en la gráfica. Entonces sumamos. Por este costado serían 100, por este costado serían 80 metros, 0 metros, 200 metros y 120 metros. En total, sumando ese resultado, obtengo la distancia total recorrida. Y por último, el desplazamiento total, ahí sí tengo en cuenta solamente la posición inicial y la posición final. La posición final son 40 metros y la posición inicial menos 120 metros. Para conocer el desplazamiento resto, posición final 40 metros menos 120 metros. La respuesta sería entonces 160 metros de desplazamiento. ¿Cómo es el movimiento del cuerpo durante los 4 y los 6 segundos? Entre los 4 y los 6 segundos no hay movimiento porque permanece en la misma posición. ¿Cuál es la rapidez media y la velocidad media del cuerpo entre los 4 y los 14 segundos? La rapidez media se obtiene dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado, 14 segundos. Y la velocidad media se obtiene dividiendo el desplazamiento total, que calculamos en el punto A, entre el tiempo empleado, 14 segundos. A continuación, dice, ¿en qué intervalos de tiempo la velocidad es negativa? ¿Y qué significado tiene? La velocidad es negativa justamente en este intervalo de tiempo, entre los 10 y los 14 segundos. ¿Por qué? Porque la velocidad se reduce. ¿Y qué quiere decir? Que el móvil o la persona pierde velocidad. Se reduce porque se está deteniendo. Eso quiere decir que se está deteniendo. En las siguientes gráficas, ¿cuál representa la posición en función del tiempo para un cuerpo que se mueve verticalmente hacia arriba con velocidad inicial v0 y regresa al punto de partida? Esta gráfica no puede ser. Hemos visto que esta gráfica no es una gráfica de una función cuadrática. Esta gráfica es una función cuadrática y sí es correcta la respuesta porque la velocidad inicial empieza a disminuir hasta que llega a 0 y continúa
y se devuelve. Esta no es una gráfica correcta porque la velocidad no disminuye linealmente. La respuesta entonces sería la segunda gráfica. Un automóvil parte del reposo, que quiere decir velocidad cero. Se mueve con aceleración constante durante 5 segundos. Determinar si las siguientes afirmaciones son ciertas o no son ciertas y explicar por qué. A. Durante los 2 últimos segundos la velocidad aumenta más rápidamente. Es falso porque se está deteniendo. Ah, correcto. El automóvil parte del reposo y se mueve con aceleración, o sea que su velocidad se aumenta. Durante los 2 últimos segundos la velocidad aumenta rápidamente, pero no más rápidamente. Aumenta exactamente lo mismo, por lo tanto es falsa. Durante los 2 últimos segundos la velocidad aumenta más rápidamente. No, la velocidad aumenta lo mismo durante cada intervalo de tiempo. B. La distancia recorrida en los 2 primeros segundos es menor que la distancia recorrida en los 2 últimos segundos. Correcto, porque vemos que como ya lleva mayor velocidad, eso genera un mayor desplazamiento. Y lo comprobamos también en una gráfica. A continuación, dice C. La gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta ascendente que pasa por el origen. ¿Es correcto? Es recta ascendente porque la velocidad está aumentando. La gráfica representa la velocidad de un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba con una determinada velocidad inicial desde una altura de 29.4 metros con respecto al suelo. Si esta es la velocidad inicial, miren acá, 9.8 metros por segundo, y luego la velocidad empieza a disminuir, es porque la velocidad vertical disminuye, porque es lanzado justamente hacia arriba, y en un segundo la velocidad llega a cero. ¿Qué quiere decir? Que hasta allí llega la altura máxima y a partir de allí continúa cayendo, donde la velocidad continúa siendo negativa. La pregunta sería, ¿con qué velocidad fue lanzado el cuerpo? Aquí tenemos, velocidad inicial 9.8 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo alcanzó su altura máxima con respecto al suelo? Un segundo, porque en ese tiempo la velocidad llegó a cero. ¿Cuál es la altura máxima con respecto al suelo? Calculamos el área de la figura que tenemos aquí. Es un triángulo, base por altura sobre 2. Un segundo es la base y la altura 9.8 metros por segundo dividido 2. A continuación, ¿cuánto tiempo después de iniciar el descenso, su rapidez es nuevamente 9.8 metros por segundo? Justifica su respuesta. A continuación, déjeme decirle que así como su velocidad disminuye acá, continúa disminuyendo hasta que a los 2 segundos la velocidad vuelve a ser menos 9.8 metros por segundo. Entonces, al segundo de haber empezado a caer, la velocidad vuelve a ser la misma, pero nuevamente negativa. ¿Qué indica negativo? Que va descendiendo. Y por último, ¿con qué velocidad el cuerpo toca el suelo? Pues la velocidad final, que sería acá. Cuando él llega al suelo, tendríamos que mirar entonces si la distancia recorrida fueron 29.4 metros. Entonces, ¿cuánto debería ser acá el tiempo necesario para que el área de esta figura sea entonces equivalente a 29.4 metros con respecto al suelo? Podemos plantear aquí una ecuación. Y es igual a un medio de la gravedad, después de que la gravedad sería menos 9.81 según este dato acá, metro por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, más velocidad inicial 9.8 metros por segundo por tiempo, más la altura inicial de 29.4 metros, y eso lo igualamos a 0 para determinar cuánto tiempo llegó al suelo. Después de explicar que en la caída libre todos los cuerpos experimentan la misma aceleración, un profesor pregunta en la clase: si suelto desde la altura de 1.8 metros un libro y una hoja de papel, ¿caen los dos al mismo tiempo? Vamos a observar. ¿Qué dirías al respecto? Tal vez el libro cae más rápido, ¿no? Porque el papel se demora más tiempo, porque el papel ofrece más resistencia al aire. Si soy un experimento, ¿qué sucede cuando se dejan caer los dos cuerpos? Traten de hacerlo en casa y me escriben las respuestas. ¿Qué propondrías para que se cumpliera lo explicado por el docente con el libro y la hoja? Pues precisamente que el libro y la hoja ofrecieran la misma resistencia en el aire para que ambos, entonces, independientemente de la masa, caen al tiempo, como si estuvieran en el vacío. Da un ejemplo de las siguientes situaciones: un cuerpo que se mueva disminuyendo su aceleración
pero aumentando su velocidad. Disminuyendo su aceleración. Entonces, la velocidad puede aumentar gracias a la aceleración. Si tengo algo de aceleración, su velocidad puede aumentar. Un cuerpo que instantáneamente esté en reposo, pero su aceleración sea diferente de cero. Pues, por ejemplo, lo veíamos anteriormente. El lanzamiento de una pelota, la aceleración sigue siendo la misma, así su velocidad sea cero en la altura máxima. Responde, ¿por qué es importante para analizar el movimiento de un cuerpo definir primero un sistema de referencia? El sistema de referencia ayuda a saber sus posiciones iniciales y finales, además dónde se encuentra el observador. Responde, ¿puede un cuerpo moverse y tener una velocidad igual a 0 metros por segundo? Da un ejemplo. Es imposible tener una velocidad de 0 y moverse. Pues, bueno, aunque en caída libre, en el punto más alto la velocidad es 0 y a partir de allí continúa moviéndose. Ese sería el único caso en el que a pesar de tener velocidad 0 continúa moviéndose. Da un ejemplo en el movimiento en el que la velocidad y la rapidez tengan el mismo valor. Cuando el desplazamiento y la distancia recorrida son iguales, la velocidad y la rapidez también tienen el mismo valor. Escribe verdadero o falso. Cuando un cuerpo se mueve, el valor de la distancia recorrida es diferente de cero. Si el cuerpo se mueve, no puede tener distancia diferente de cero. Falso. El desplazamiento de un cuerpo no puede ser negativo. Falso. Sí puede ser negativo cuando la posición final es menor a la posición inicial. En el movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Es correcto? Es precisamente la característica de ese movimiento. Un cuerpo que se mueve cambiando su velocidad experimenta una aceleración. Verdadero. En una gráfica de velocidad contra tiempo, en un movimiento uniformemente acelerado, la pendiente representa la aceleración del movimiento. Verdadero. Un cuerpo inicia un movimiento para t igual a 0 segundos en la posición x igual a 5 centímetros. Luego alcanza la posición x igual a 23 centímetros y finalmente se devuelve a la posición 17 centímetros. Si emplea 15 segundos en todo el recorrido, ¿cuál es su velocidad media? Entonces recorremos que la velocidad media se obtiene dividiendo, ¿correcto? Distancia recorrida sobre tiempo empleado. Entonces habría que sumar las distancias recorridas. Si parte de 5 y llega a 23, o sea que aquí ha recorrido aproximadamente 18 centímetros. Y de estos 18 centímetros luego regresa a los 17. O sea, 23 a 17 quiere decir que ha recorrido finalmente 5 centímetros más. 6 centímetros más. 18 más 6 serían 24 y en 15 segundos sería entonces 24 centímetros dividido 15 segundos. La rapidez media. La velocidad media se obtiene dividiendo desplazamiento, posición final, 17, menos posición inicial. 17 menos 5 serían 12 dividido 15, esa es la velocidad media. Determina en cuál de las siguientes situaciones la aceleración es cero. Un paquete en el asiento posterior de un automóvil que parte del reposo. Si parte del reposo y avanza, pues su aceleración ya no es cero porque está avanzando. ¿Listo? Una persona que se ejercita en un caminador a una velocidad de 4 metros por segundo. Si va a la misma velocidad, no hay aceleración, es correcto. Un niño que se lanza por un rodadero, hay una aceleración que es la gravedad, sería falso. Unas llaves lanzadas hacia abajo de la ventana de un apartamento, ahí está la gravedad, tampoco hay aceleración cero. ¿Qué significa que un cuerpo acelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado? Le hemos dicho que su velocidad aumenta a 3 metros por segundo cada segundo. Un colibrí suspendido en el aire succiona el néctar de una flor durante 5 segundos. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa su posición en función del tiempo? Entonces dice que succiona durante 5 segundos. Quiere decir que está volando, pero permanece en la misma posición durante 5 segundos. Entonces aquí tenemos, hay una situación de X, la posición permanece constante mientras succiona durante 5 segundos. Esta sería la gráfica correcta, la B.
Para un objeto que parte del reposo y se mueve con aceleración constante, se cumple que la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo. Falso. La velocidad en cada instante es directamente proporcional al tiempo transcurrido. Falso. Perdón, correcto. La velocidad sí depende del tiempo y de la aceleración. Eso es cierto. La velocidad en un cuerpo de cada punto es directamente proporcional a la distancia recorrida. Falso. Y la velocidad en cada instante es directamente proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido. Es falso. La gráfica de velocidad contra tiempo para un automóvil que parte del reposo y se mueve con aceleración constante es. Entonces ya hemos visto que esta es la gráfica correcta. Explica tu respuesta. Plantea un ejemplo en el que un cuerpo esté en movimiento con respecto al observador y en reposo con respecto a otro. Por ejemplo, una persona en un autobús está en movimiento con respecto al suelo, pero está en reposo o con relación al chofer que está manejando el autobús, que está en la misma posición. Espero que sea de utilidad el taller. Felicidades y hasta la próxima.